¿Alguna vez has mirado a tu perro y has sentido que algo no está bien, pero no logras entender qué es? ¿Te has preguntado si tus acciones diarias podrían estar lastimando emocionalmente a tu fiel compañero? La verdad puede ser dolorosa, pero es necesaria. Muchos dueños, con las mejores intenciones, causan sufrimiento a sus perros sin darse cuenta, a través de comportamientos que parecen inofensivos. Mientras crees que estás cuidando a tu mascota de la mejor manera posible, él podría estar sufriendo en silencio. En este video, voy a revelarte las 8 cosas cotidianas que destrozan el corazón de tu perro. Son acciones simples que parecen normales, pero que afectan profundamente el bienestar emocional de tu mejor amigo peludo. Quédate conmigo hasta el final, porque el punto número 7 es tan sorprendente que cambiará por completo tu forma de ver la relación con tu perro. Imagina por un momento que tu perro pudiera hablar. ¿Qué crees que te diría sobre cómo lo tratas? ¿Estaría completamente feliz o habría cosas que le gustaría cambiar? La realidad es que nuestros perros nos comunican constantemente sus sentimientos, pero a menudo no sabemos interpretar sus señales. Es hora de abrir los ojos y entender qué acciones nuestras pueden estar rompiendo el corazón de nuestros fieles amigos. La primera cosa que destroza el corazón de tu perro es la falta de tiempo de calidad. Sí, lo has oído bien. No basta con darle de comer y sacarlo a pasear. Tu perro necesita tu atención, tu presencia real. Pasar horas frente al televisor o el celular. Mientras tu perro te mira esperando un poco de interacción es más doloroso para él de lo que imaginas. Los perros son animales sociales que necesitan interactuar con sus dueños. Cuando los ignoramos constantemente, les estamos enviando el mensaje de que no son importantes para nosotros. El segundo punto es igual de crucial: los gritos y los castigos físicos. Quizás pienses que alzar la voz o dar un pequeño golpe es una forma efectiva de corregir a tu perro, pero la realidad es muy diferente. Estos métodos solo generan miedo y ansiedad en tu mascota. Tu perro no entiende por qué lo estás lastimando o gritando, solo sabe que la persona en quien más confía le está causando dolor. Esto puede llevar a problemas de comportamiento y a una ruptura en el vínculo entre tú y tu perro. Tercero, y esto puede sorprenderte, es la falta de rutina y estructura. Los perros son criaturas de hábitos. Necesitan saber qué esperar de su día a día. Cuando cambiamos constantemente sus horarios de comida, paseos o juego, les generamos estrés y ansiedad. Imagina cómo te sentirías si cada día fuera completamente impredecible, sin saber cuándo comerás o saldrás. Así se siente tu perro cuando no hay una rutina establecida. El cuarto punto es uno que muchos dueños pasan por alto: la sobreprotección. Sí, amar a tu perro es maravilloso, pero tratarlo como si fuera un bebé indefenso puede ser perjudicial. Los perros necesitan explorar, socializar y enfrentarse a pequeños desafíos para desarrollar confianza y habilidades sociales. Cuando los sobreprotegemos, les negamos estas experiencias cruciales para su desarrollo emocional. Quinto, y esto es algo que muchos hacen sin darse cuenta: antropomorfizar a nuestros perros. Esto significa tratarlos como si fueran humanos, olvidando que son una especie diferente con necesidades y formas de comunicación propias. Vestirlos como muñecos, forzarlos a interactuar de maneras que no son naturales para ellos o esperar que entiendan situaciones complejas como lo haría un humano, puede ser muy estresante para tu perro. El sexto punto es particularmente doloroso: la inconsistencia en las reglas y el entrenamiento. Los perros prosperan con claridad y consistencia. Cuando un día les permitimos subir al sofá y al siguiente los regañamos por hacerlo, los confundimos y estresamos. Esta inconsistencia puede llevar a ansiedad y problemas de comportamiento. Tu perro necesita saber qué se espera de él en todo momento. Y ahora, llegamos al séptimo punto, que es quizás el más sorprendente. Y el que más puede impactar tu relación con tu perro: la falta de respeto a su espacio personal. Sí, has oído bien. Aunque amemos abrazar y acariciar constantemente a nuestros perros, muchos de ellos encuentran este contacto constante abrumador. Los perros, al igual que los humanos, necesitan su espacio personal. Forzarlos a interacciones físicas cuando claramente muestran signos de incomodidad puede ser muy estresante para ellos. Por último, pero no menos importante, el octavo punto: ignorar sus necesidades de ejercicio mental y físico. Los perros son animales activos e inteligentes que necesitan tanto estimulación física como mental. Dejarlos solos en casa todo el día sin juguetes o actividades que los mantengan ocupados puede llevar a aburrimiento, ansiedad y comportamientos destructivos. Tu perro necesita desafíos mentales y físicos regulares para mantenerse feliz y equilibrado. Ahora que conoces estas 8 cosas que pueden estar rompiendo el corazón de tu perro, es momento de reflexionar.
¿Cuántas de estas acciones has estado haciendo sin darte cuenta? No te sientas culpable. La mayoría de los dueños cometen estos errores con las mejores intenciones. Lo importante es que ahora tienes el conocimiento para hacer cambios positivos en la vida de tu perro. Recuerda, tu perro te ama incondicionalmente. Él daría su vida por ti sin pensarlo 2 veces. Lo mínimo que podemos hacer es esforzarnos por entender sus necesidades y respetar su naturaleza canina. No se trata solo de darles comida y un techo, sino de proporcionarles una vida plena y feliz. Comienza por dedicar tiempo de calidad real a tu perro cada día. Apaga el televisor, guarda el celular y juega con él. Observa cómo se ilumina su rostro cuando le prestas atención completa. Establece una rutina clara y consistente. Verás cómo tu perro se vuelve más tranquilo y seguro cuando sabe qué esperar de su día. Abandona los gritos y los castigos físicos. En su lugar, utiliza el refuerzo positivo para entrenar a tu perro. Recompénsalo cuando haga algo bien y redirige su atención cuando haga algo que no quieres. Verás cómo tu relación se fortalece y tu perro se vuelve más obediente por el deseo de complacerte, no por miedo. Dale a tu perro la oportunidad de explorar y socializar de manera segura. Llévalo a nuevos lugares, preséntalo a otros perros y personas. Observa cómo crece su confianza y se convierte en un perro más equilibrado y feliz. Respeta a tu perro como el animal maravilloso que es. No necesita ropa de diseñador o tratamientos de spa. Lo que realmente necesita es tu amor, tu respeto y la oportunidad de ser un perro. Déjalo oler, correr y jugar como la naturaleza lo diseñó. Sé consistente en tus reglas y expectativas. Si decides que tu perro no puede subir a los muebles, mantén esa regla todo el tiempo. Tu perro te lo agradecerá con un comportamiento más estable y obediente. Aprende a leer el lenguaje corporal de tu perro y respeta sus límites. Si muestras signos de incomodidad cuando lo abrazas, dale espacio. Encontrarás que, con el tiempo, será él quien busque tu afecto en sus propios términos. Finalmente, asegúrate de proporcionar a tu perro suficiente ejercicio físico y mental. Sácalo a pasear regularmente, juega juegos de búsqueda, enséñale nuevos trucos. Un perro cansado y mentalmente estimulado es un perro feliz y bien portado. Implementar estos cambios puede parecer un desafío al principio, pero te prometo que los resultados valdrán la pena. Verás cómo tu relación con tu perro se transforma. Se volverá más confiado, más feliz y vuestra conexión será más profunda que nunca. Recuerda, tu perro depende completamente de ti para su bienestar físico y emocional. Tienes el poder de hacer su vida maravillosa o miserable. Elige hacer de cada día una aventura llena de amor, respeto y comprensión mutua. No esperes más. Comienza hoy mismo a implementar estos cambios. Tu perro te lo agradecerá con años de lealtad, amor y compañía incondicional. Porque al final del día, ¿no es eso lo que todos queremos? Una relación llena de amor, confianza y felicidad con nuestro mejor amigo peludo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te ha resultado útil, no olvides darle like y compartirlo con otros amantes de los perros. Juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor para nuestros fieles compañeros caninos. Hasta la próxima.